Hermanos y hermanas de Coinonos, muy buenos días para todos ustedes, el Señor les bendiga. Desde Ibagué les enviamos un saludo muy grande, muy especial de parte de mi esposa, de mi familia, pero también de parte de toda la iglesia donde actualmente servimos. Que el Señor les bendiga y quiero comenzar este día dándole gracias a Dios por el privilegio que nos da de estar reunidos a través de la virtualidad, a través de todas estas plataformas tecnológicas que nos permiten vencer las barreras del espacio, del distanciamiento y todo lo demás. Pero quiero también darle gracias a Dios por la vida del pastor Pedro, la vida del pastor Manuel, que generosamente me han invitado, me han otorgado este privilegio de compartir la palabra de Dios con ustedes en este día. ¿Qué tal si oramos y le pedimos al Señor que nos guíe al meditar en su bendita palabra? Padre Celestial, nosotros nos refugiamos en ti, Señor. Nos refugiamos en tu gracia, en la rectitud de tu palabra. Y queremos, Señor, una vez más, rogarte que cada día de nuestra vida, que cada día de nuestra existencia, coloques en nuestro corazón la firme convicción de que has colocado nuestra vida, has colocado tu iglesia, has colocado nuestra familia, Señor, sobre la roca inconmovible que se llama Cristo. Señor, ayúdanos a estar cada día conscientes de esa verdad, de esa realidad, y que podamos entonces encarar la vida con todo lo que ella trae, Señor, a partir de esa convicción que te pertenecemos y que estamos edificados sobre la persona misma de Cristo Jesús. Por favor, Señor, en esta mañana, toma nuestras cargas, toma nuestras necesidades, nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades, y permítenos, Señor, tener un corazón atento para ti y para tu bendita palabra. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, el día de hoy yo quiero compartir con ustedes algunas meditaciones que he estado haciendo, fundamentalmente basado en dos preguntas a partir de la primera carta de Pedro. La primera de esas preguntas es ¿cómo ser iglesia en medio del sufrimiento? Y en segundo lugar, ¿cómo pastorear a la iglesia que sufre? A manera descriptiva, quiero abordar la primera pregunta, ¿cómo ser iglesia en medio del sufrimiento? Y como les decía, para esto voy a remitirme a la primera carta de Pedro, diciéndoles lo siguiente. En el primer capítulo, Pedro, grosso modo, nos invita a contemplar que el sufrimiento hace parte de la vida, que el sufrimiento no nos pone a nosotros como cristianos en la categoría de los que están exentos del sufrimiento, los que están libres de experimentar sufrimiento. Todo lo contrario, para nosotros como cristianos el sufrimiento debiese estar contemplado como una realidad cotidiana, como una realidad diaria, de manera que a nosotros no nos puede sorprender cuando llega el sufrimiento a nuestra vida, sino más bien ya debiésemos estar preparados de antemano, sabiendo que el sufrimiento en cualquier momento toca la puerta. En medio de todo eso, llama la atención que Pedro no se concentra en colocarle pañitos de agua tibia a la iglesia sobre sus heridas, sino la alternativa que plantea Pedro para salir adelante en medio del sufrimiento es comenzar a vivir una vida santa, ¿verdad? Una vida entregada a Dios, una vida dedicada a Dios, una vida consagrada a Dios. Es la manera que Pedro tiene para decirle a la iglesia, de esta manera es como encaramos el sufrimiento. De esta manera es como usted y yo vamos a ponerle la frente, como usted y yo vamos a ponerle el pecho a los sufrimientos, viviendo una vida santa y una vida apartada para Dios. ¿Por qué razón lo plantea Pedro de esta manera? Porque es muy normal que el ser humano tenga una actitud reaccionaria y frente a lo que le produce miedo, frente a lo que le produce incertidumbre, frente a lo que le da la sensación de amenaza, nosotros vayamos a atacar, nosotros vayamos en contra de eso, nosotros vayamos a responder con la misma moneda que hemos recibido. Y por esa razón Pedro se concentra de esta manera
en decirle a la iglesia, ustedes y yo estamos llamados a vivir una vida santa. En el segundo capítulo, Pedro sigue el hilo invitando a la iglesia a considerar cuál es su identidad en Cristo. Y Pedro se centra en rescatar el sacerdocio universal, planteándolo de la siguiente manera. Todos los que antes no éramos pueblo, todos los que antes no éramos nación, todos los que antes no éramos de la familia de Dios, ahora hemos llegado a ser parte de la familia, hemos llegado a ser sacerdocio del Rey, hemos llegado a ser una nación santa, hemos llegado a ser un pueblo adquirido por Dios. Todo eso para que anunciemos las virtudes del que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Ahora, si usted y yo estamos metidos en la tarea de ayudar a toda la iglesia a ser iglesia, valga la redundancia, a recuperar su identidad en Cristo en tiempos de crisis, en tiempos de sufrimiento, una de las primeras cosas que debiésemos fortalecer entonces es que todos los miembros de la iglesia, sin importar la edad, sin importar el nivel educativo, sin importar todas estas cosas externas, todos hemos sido llamados para ser sacerdotes del único Rey que existe, que se llama Cristo Jesús. Luego, ¿cómo se va a manifestar ese sacerdocio? Ese sacerdocio se va a manifestar en primer lugar siendo obedientes a las autoridades. Y esto es fuerte, porque encontramos un sacerdocio que no está pensando en reclamar derechos, sino más bien en asumir responsabilidades. Y en ese sentido, creo que la iglesia tiene un llamado muy importante, y es dejar de estar reclamando derechos. En el caso nuestro, ¿no? Muy común, estar reclamando promesas o estar declarando, decretando todas estas cosas. En lugar de estar reclamando derechos, usted y yo debiésemos estar asumiendo la responsabilidad de lo que mismo significa ser un hijo de Dios, de lo que realmente significa ser iglesia, y esto es, en primer lugar, acate la autoridad que Dios ha puesto sobre usted. Y no solamente la autoridad en términos de iglesia, pero la autoridad también en términos civiles y todo lo demás. Por otro lado, Pedro también plantea que una manera, o más bien un campo en el que se expresa ese sacerdocio universal de la iglesia es a través de una teología del trabajo en medio del sufrimiento. Y para eso Pedro en el capítulo 2 va a hablar acerca de cómo los esclavos deben vivir para Cristo, deben vivir para Dios. En el tercer capítulo, entonces, Pedro da un paso donde ya no es solamente como ciudadano o como empleado, sino como miembro de familia. Y va a tomar entonces a las esposas y a los esposos para hablarles de cómo en su rol de familia se expresa el sacerdocio universal. Y note usted que todo está ligado a la idea de cómo ser iglesia en medio del sufrimiento. Somos iglesia llevando una vida santa, somos iglesia recuperando la identidad en Cristo, y esa identidad a su vez se expresa aceptando la autoridad, teniendo un concepto bíblico de lo que realmente es ser un trabajador cristiano. Y ahora, ¿qué es ser una esposa cristiana? ¿Qué es ser un esposo cristiano? Y termina Pedro haciendo un llamado a toda la iglesia para vivir de una manera coherente en medio del sufrimiento. Ahora, esto es sumamente importante, porque lo que Pedro, grosso modo, nos está planteando es que en virtud de que usted y yo tenemos nuestra identidad en Cristo, ahora nosotros podemos ser familia basados en los principios que Cristo nos otorga. Y en virtud de que usted y yo somos familia, es decir, esposos, esposas, hijos, hijas, basados en los principios de la palabra de Dios, entonces eso se va a ver reflejado en la realidad ministerial, es decir, en la realidad de la iglesia misma, ¿verdad? Luego, en el capítulo 4, Pedro nos invita a estar dispuestos a sufrir por la causa de Cristo, que dicho sea de paso no son el tipo de sufrimientos que nosotros estamos viviendo al día de hoy. Los sufrimientos que tenemos al día de hoy por cuenta de la pandemia, del COVID y de todos los asuntos asociados a esto,
pues no son un asunto que estrictamente sea sufrir por Cristo, porque esto está afectando a cristianos y a no cristianos, a la iglesia y a los que no son iglesia. ¿Me hago entender? Más bien, la propuesta de Pedro es: estemos preparados para el momento cuando el solo hecho de ser cristiano implique que usted y yo vamos a pasar por sufrimientos. Cuando sea imposible congregarnos, cuando sea imposible hacer una proclamación pública de la palabra de Dios. A todo eso, Pedro se anticipa diciéndole a la iglesia: estemos preparados y estemos dispuestos también a sufrir por la causa de Cristo en ese preciso momento. Por fin, después de todas estas pinceladas acerca de cómo ser iglesia en medio del sufrimiento, nos acercamos a la pregunta del capítulo 5, y es: ¿cómo pastoreamos nosotros a una iglesia que sufre? Y me parece lindísimo el acercamiento de Pedro a esto, y quiero invitarle, por favor, mire conmigo el capítulo 5 de la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 4, y dice la palabra del Señor: y ahora una palabra para ustedes los ancianos en las iglesias. También soy anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo, y yo también voy a participar de su gloria cuando Él sea revelado a todo el mundo. Como anciano, igual que ustedes, les ruego: cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana ni por el beneficio personal que pueden obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Así, cuando venga el gran pastor, recibirán una corona de gloria y honor eternos. Amén. Estos versículos del capítulo 5 de la primera carta de Pedro nos plantean a nosotros una manera de abordar el pastorado en medio de crisis, de cómo nosotros podemos ser pastores para la iglesia que está sufriendo. Y en primer lugar, me parece lindísimo que Pedro plantea la pluralidad en el pastorado, que de alguna manera nosotros lo experimentamos al tener estos tiempos de compartir. Noten ustedes que Pedro no se está poniendo por encima necesariamente de los recipientes de su carta. Pedro no se está poniendo por encima necesariamente de la iglesia, sino que Pedro se involucra con la iglesia diciendo: una palabra para ustedes los que son ancianos. ¿Y quién se las da? Otro anciano igual que ustedes, otro pastor igual que ustedes, otro que sabe lo que significa vivir como pastor, ¿verdad? Y este pastor tiene un plus, y es que ha sido testigo de los sufrimientos de Cristo. Luego, los sufrimientos de Cristo son la base que Pedro tiene para invitar a la iglesia a asimilar el sufrimiento, a responder en santidad al sufrimiento. El sufrimiento de Cristo es la base que Pedro tiene para decirle a la iglesia: su identidad está basada en Cristo, y esa identidad se expresa asumiendo las autoridades, ¿verdad? Siendo buenos trabajadores, siendo buenas esposas, buenos esposos, y todos expresando a una en el contexto de la iglesia de Cristo lo que significa vivir para el Señor. Y como anciano les hago un ruego. ¿Y cuál es ese ruego? Cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Y llama la atención que este llamado que Pedro le hace a la iglesia que está en Asia es el mismo llamado que Cristo le hizo a él finalizando el Evangelio de Juan. Ustedes recordarán el episodio triste, el episodio fuerte, lamentable, cuando Pedro niega a Cristo en 3 ocasiones. Pero luego, este mismo Cristo que fue negado por Pedro encuentra a Pedro y a varios de sus compañeros que están tratando de pescar en el mar de Galilea. Y justo allí en ese encuentro, Jesús en 3 ocasiones le pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y cada vez que Pedro responde, Jesús le hace el llamado: entonces pastorea mis ovejas. Entonces pastorea mis ovejas,
pastorea mis ovejas. Y ante las tres respuestas de Pedro, Jesús insiste con un llamado y es: tú pastorea mis ovejas. Resulta interesante que este llamado para pastorear la iglesia del Señor no lo hace uno a partir de su invulnerabilidad. No es un apóstol, superapóstol, que pretende ser invulnerable, sino al contrario, uno que, como ya dije antes, se presenta como un anciano más en medio de ustedes. Uno que no es invulnerable, uno que no es infalible, uno que fue restaurado por Cristo mismo en ese encuentro a la orilla del mar de Galilea. Y si ese Pedro es el que está haciendo el llamado, ese llamado termina siendo supremamente esperanzador, porque algo en lo cual hemos recabado durante estas últimas semanas es que todos de alguna manera nos hemos equivocado en la labor pastoral. Todos de alguna manera hemos cometido tremendos errores en el desempeño ministerial, y esta cuarentena, esta pandemia, este distanciamiento nos ha invitado a reflexionar en todos esos errores. Dios ha abierto nuestros ojos por medio de su palabra para invitarnos a ver todo lo que no estábamos haciendo bien. Y ahora entonces, frente a todo eso que no estábamos haciendo bien, encontramos un llamado a través del apóstol Pedro que nos dice: entonces cuiden el rebaño. ¿Y quiénes somos los llamados a cuidar el rebaño? Los que nos equivocamos antes, los que fallamos antes, para ahora con un corazón humilde, a partir de ser restaurados por Dios, entonces poder pastorear a una iglesia que sufre, no desde el podio del inquebrantable pastor, sino más bien desde el piso de un pastor quebrantado que es restaurado por Dios. Ahora usted y yo podemos acercarnos a una iglesia quebrantada que necesita ser restaurada también por Cristo Jesús. Y dice: háganlo con gusto. Y ahora como que abre el abanico de cómo es este asunto de cuidar el rebaño de Jesús. Háganlo con gusto, no de mala gana, ni por el beneficio personal que pudiesen obtener a partir de eso. Y esto de háganlo con gusto tiene que ver con superar el hastío en el que muchos de nosotros hemos caído, ni siquiera por la tarea pastoral propiamente dicha, sino por el cúmulo de actividades, el cúmulo de compromisos administrativos, el cúmulo de trámites y cosas semejantes que son al final de cuentas las que terminan añadiendo una carga, un hastío, como decía antes, un cansancio extremo, y entonces comenzamos a hacer las cosas de mala gana. Pienso que este es un tiempo importante para que usted y yo, como pastores, tomemos la decisión que también los pastores de la iglesia de Hechos tomaron, y es: ocupémonos nosotros de la oración y la palabra y deleguemos en otros el servir a las mesas. De esa manera usted y yo vamos a poder tener un corazón libre para poder pastorear la iglesia de Cristo de buena gana, no a las patadas, no a los brochazos, y además haciéndolo sin esperar obtener un beneficio personal de esa tarea. En este tiempo seguramente que son muchos los testimonios de hermanos que han tenido incluso que despojarse de lo que tienen en sus casas para poder bendecir a otros que están pasando necesidad. Este es el tiempo en el que Dios nos está invitando no a pensar solamente en el beneficio propio, sino en cómo usted y yo podemos pastorear a una iglesia que sufre. Y eso implica desacomodarnos para poder bendecir a otros. Por otro lado, que tengamos un corazón deseoso de servir a Dios, y no de servir a nuestra propia imagen, no de servir necesariamente a una institución, sino servir a Dios. Y eso seguramente es uno de los beneficios que está trayendo consigo toda esta crisis en la que Dios soberana y providencialmente nos ha metido a partir de todo este asunto de la pandemia. Además, un llamado importantísimo para nosotros. Ya la iglesia tiene suficientes sufrimientos con la cotidianidad de cada uno, pero también con la pandemia y todo esto que ha venido.
como para que los pastores nos convirtamos en una razón más de sufrimiento. Por eso Pedro anuncia lo siguiente: no abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino más bien guíenlos con su buen ejemplo. Así como usted y yo podemos llegar a ser una gran bendición para la iglesia de Cristo, siendo pastores que reconocen sus quebrantos y que reconocemos haber sido restaurados por Dios, también un pastor abusivo, un pastor que maltrata, un pastor que le da chancleta a la iglesia constantemente, un pastor que pone de cabeza a sus feligreses para sacudirles sus bolsillos, y todo eso termina siendo no una bendición, pero una maldición para la iglesia, termina siendo un sufrimiento tremendo para el cuerpo de Cristo. En virtud de todo eso, Pedro dice: no abusen de la autoridad que tienen. ¿Tenemos autoridad? Claro que sí, pero esa autoridad debe ser utilizada para servir y para modelar con ejemplo, y no para pisotear al cuerpo de Cristo. Comencé esta mañana enunciando 2 preguntas: ¿cómo ser iglesia en medio del sufrimiento? Y para eso hice como un recorrido grosso modo por los primeros 4 capítulos de la primera carta de Pedro. Y la segunda pregunta: ¿cómo pastoreamos nosotros a la iglesia de Cristo en medio del sufrimiento? Y para eso hemos aterrizado en estos primeros 4 versículos que terminan de una manera gloriosa. Así que cuando venga el gran pastor, Reina Valera va a decir el príncipe de los pastores, entonces ustedes recibirán la corona de gloria y honor eternos. Me llamó la atención que muchas empresas, que muchas marcas incluso, que tienen la palabra corona en su rótulo, en sus siglas y todo lo demás, al día de hoy están queriendo cambiar esto, porque parece que la palabra corona está comenzando a dejar un residuo traumático en la mente de las personas a partir del coronavirus. Nosotros no vamos a caer en semejante cosa, porque tendríamos entonces que reemplazar muchas partes de la palabra de Dios. Pero además, mire usted, dice: si nosotros asumimos este llamado de ser pastores al estilo de Cristo, cuidando el rebaño, haciéndolo por gusto, haciéndolo de buena gana, no buscando beneficio, sirviendo a Dios con esto, podemos tener la certeza que cuando el príncipe de los pastores se manifieste, el gran pastor del rebaño se manifieste, usted y yo hemos de recibir la corona que está prometida para todos aquellos que somos parte del cuerpo de Cristo. Y otra vez, no que hagamos esto por la corona, hagamos esto por amor a Cristo, hagamos esto por amor al nombre del que nos llamó para ser pastores de su rebaño, a pesar de que no lo merecemos. Y cuando lo hagamos de esa manera, tengamos por seguro que habrá una recompensa, pero no una recompensa aquí en la tierra, no una recompensa pasajera, trivial, sino una recompensa eterna en los cielos, cuando estemos delante del trono mismo de nuestro Señor, de aquel que nos llamó para que cuidáramos a su rebaño. Mis hermanos, ¿qué tal si oramos y le damos gracias al Señor, y a partir de este texto podamos cada uno seguir reflexionando durante estos días acerca de cómo ser iglesia en medio del sufrimiento y cómo pastorear a la iglesia también en medio de sus sufrimientos? Padre bendito, damos gracias por tu palabra y damos gracias, Señor, que nos escogiste no por nosotros mismos, Dios, sino por tu gracia y por tu amor. Nosotros hoy como pastores no venimos pretendiendo ser invulnerables, ni infalibles, ni nada que se compare. Al contrario, venimos con nuestros propios quebrantos, nuestros propios sufrimientos, nuestras propias cuitas, Señor. Pidiéndote, Señor, restáuranos y perdónanos, porque seguro no hemos sido, Señor, los pastores que tú quieres que seamos, los pastores que tu palabra enseña que debemos ser. Y para eso, Señor, apelamos a ti, a tu gracia, al poder de tu Espíritu Santo para ser restaurados, Señor. Y ahora, Dios,
en virtud de haber recibido, Señor, esa restauración que viene de ti, podamos entonces pastorear a una iglesia que necesita también ser restaurada, que necesita ser cuidada con amor, que necesita ser enseñada en medio del sufrimiento, que necesita, Señor, ser fortalecida en quién es la iglesia en Cristo Jesús, y que podamos a partir de esto también fortalecer el rol de cada uno, Señor, como esposos, como esposas, como hijos, hijas, como trabajadores, Señor. Y que todo esto, Señor, redunde en que tu iglesia, cada uno de nosotros como parte de tu iglesia, cada uno de nosotros como parte de tu rebaño, Señor, podamos ser sal y luz en medio de esta generación donde tú quisiste colocarnos. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, y rogamos que tu palabra haga eco en el corazón de cada uno de nosotros y produzca el fruto que tú quieres para tu propia gloria. Bendito y alabado seas por siempre. Amén y amén. Mis amados hermanos, un abrazo muy grande para todos ustedes desde Ibagué. Que el Señor les bendiga y gracias al Señor por el privilegio que tenemos de meditar juntos en la palabra del Señor. Dios les guarde.